que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que estás junto al general, cuando va bien, cuando va mal, cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, hay que retroceder, peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder, 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 hasta la toma del que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. ¿Nombre? Fabián Buratini. ¿Sos peronista, Fabián? Sí, desde la cuna. ¿Y cómo fue tu primer, digamos, acercamiento a la militancia? Bueno, a la militancia cuando era un adolescente, pero yo mamé el peronismo en mi casa desde que nací y a partir de mis viejos que siempre nos enseñaron que los trabajadores y el pueblo eran lo primero a la hora de pensar en desarrollar cualquier actividad y que las enseñanzas del general Perón estaban a la orden del día al momento de pensar en proyectar cualquier tipo de actividad, porque pienso y entiendo de que el peronismo no es solamente una ideología, sino que es una forma de vida. Fabián, contame esos primeros años de niños cercano al peronismo. Bueno, yo era chico, en mi casa siempre tuvimos la particularidad de que a la hora del almuerzo se charlaba, se comentaba los acontecimientos sucedidos en el día y mis padres siempre nos explicaban los porqué de aquellas cosas que veíamos en la televisión. Cuando yo ya era un niño, tenía 4 o 5 años, el general Perón estaba recluido en España porque había sido echado de la Argentina y estaba en el exilio,
y se utilizaba como modalidad mandar unos mensajes grabados del general Perón que algunos dirigentes de la CGT reproducían y repartían en las diferentes ciudades, y se hacían reuniones nocturnas, clandestinas, y acá en Mercedes esas reuniones se realizaban en la casa de Mariliar, ahí en la calle 28, entre 27 y 25, donde mis padres acudían en cada convocatoria y me llevaban a mí. Yo siempre tuve la suerte de poder estar junto a mis viejos en todas las actividades que se llevaron adelante, y bueno, ellos se abocaban a la reunión, a escuchar las charlas y los mensajes del general Perón, y a nosotros nos atendía la señora que trabajaba en la casa de Mariliar, nos daba un mate cocido con masitas, en unas tazas hermosas que tenía Mariliar en su casa, y después nos hacía como especie de camitas en los sillones gigantes que tenía Mariliar en su hall de entrada, y nosotros nos disponíamos a dormir un rato ahí hasta que terminara la reunión y luego volver a casa. Esa fue mi primera pronta en lo que es la política. ¿Tuviste conocimiento de quiénes eran los que estaban en la reunión? Con el tiempo tuve la suerte, a los 14, 15 años, cuando se hace la reapertura democrática, de que esas reuniones se reevocaran ya con otro motivo, que era la reconstitución del Partido Justicialista en Mercedes. Y bueno, también me llamaban mis viejos y tuve la suerte de poder, ya con más edad, con otro conocimiento, de volver a haber reunido a esos, los que yo consideré gigantes de la política local. ¿Y de los chicos te acordás quiénes eran los que jugaban con vos y dormían con vos? Y estaba por cuento, yo no tengo la memoria porque tenía muy poca edad, pero después me han contado de que entre esos chicos estaba Curviliar, estaba, creo que estaba también la hija de, no la hija, la hermana de esta chica que también es desaparecida durante el proceso, que su mamá era directora, no me acuerdo el apellido ahora, que vivían ahí en la 18, Ribeiro, sí, que ahora es docente y trabaja en el consejo escolar. Creo que ella también estaba en esas... La hija de Teresita. La hija de Teresita, sí. Creo que ella también estaba en esas reuniones, en esos momentos. No te puedo asegurar que estaba en todas, pero creo que también esa chica también ha estado en esas reuniones. Y después no me acuerdo bien quién eran nosotros. Éramos 3 o 4 chicos de corta edad que estábamos obligados ahí por el hecho de que nuestros papás estaban reunidos en los mitines políticos que se hacían escondidas de la dictadura, ¿no? Contame un poco la experiencia sindical de tu viejo, de qué gremio, qué hacía. Bueno, mi viejo empieza con su experiencia sindical. Él trabajaba en ICISA, que después ICISA se convierte en lo que fue Ducilo. En ese interín entre que pasa ICISA y Ducilo, era delegado gremial de la UOM, creo que era la UOM, y se hace un despido masivo, alrededor de 20, 25 compañeros trabajadores de esa fábrica, y en aquella época las seccionales no tenían cabecera en Mercedes todavía. Los que más o menos dirigían y encabezaban la movida sindical eran los delegados gremiales. Y bueno, el cuerpo de delegados gremiales de la fábrica deciden llevar a los trabajadores a un paro en el reclamo de la devolución del trabajo de estos compañeros despedidos. El paro duró aproximadamente una semana, 9 días, una cosa así, y tuvieron toda la fábrica tomada. En cada portada de la fábrica tenían personal de delegados y compañeros trabajadores que detenían la entrada y salida de cualquier persona que fuera trabajador. Los únicos que ingresaban, que no podían salir porque habían ingresado
Inicialmente fueron los directivos de la empresa y creo que fue en el 8º o 9º día que hacen bajar de la empresa a un funcionario regional muy importante, un gerente regional, de modo de que viniera a tomar cartas en el asunto y supuestamente era el liquidador de la empresa, el que venía a echar a todos los trabajadores. Mi padre, junto a 3 o 4 compañeros más delegados, lo fueron a recibir a la estación de Mercedes, porque el hombre venía en tren, en esa época no es como ahora, que tienen otro tipo de movilidad, y lo invitan, no tan cortésmente, a que se suba a un auto, un Chevrolet 400, que habían dispuesto para tal motivo, y alrededor de un montón de horas se lo llevan a recorrer el campo de la ciudad del partido de Mercedes, de modo de que el hombre desistiera de su postura intervencionista en la fábrica hasta que el hombre se convence y se vuelve a tomar un tren hacia Buenos Aires. Pero desgraciadamente un compañero carnero vende la huelga y eso significa que mi padre queda sin trabajo junto a un grupo más importante de delegados gremiales de la fábrica. ¿Y tu mamá? Bueno, mi vieja era correntina, de muy chica vino a Mercedes porque mi abuela trabajaba como personal doméstico con cama. Gracias a la señora que le había dado trabajo a mi abuela, ella logra entrar a estudiar a la escuela normal, lo cual era para Mercedes y para la situación socioeconómica de mi abuela y de mi madre un paso gigantesco, porque en esa época no cualquiera entraba a estudiar en la escuela normal. Era como una elite social en Mercedes entrar a estudiar en la escuela normal. Mi mamá desarrolla toda la primaria, toda la secundaria, y sobre el final de la secundaria decide que su vocación era ser docente, y en esa época se recibían con una tecnicatura docente, hacían 2 años más y se recibían de docente primaria. Bueno, mi mamá hace la tecnicatura, hace los 2 años siguientes, se recibe de docente y empieza a trabajar en lo que ella amó durante toda su vida, que era dar clases y la docencia. Gracias a ese trabajo, a esa vocación, en el año 82, cuando comienza la reorganización gremial, que los militares acceden a que los organismos gremiales intervenidos, en ese tiempo la Unión de Educadores Bonaerenses estaba intervenida por un coronel del Regimiento 6 de Infantería. Cuando logran destrabar, que se retire la intervención y le den la reorganización, la que capitanea esa reorganización, porque no tenía un cargo, no era un secretario general, no era un interventor, era como una especie de reorganizador del sindicato. Bueno, esa tarea, se hace una reunión, una especie de asamblea entre aquellos docentes afiliados a la Unión de Educadores Bonaerenses, y bueno, sale electa mi madre, y durante 9 meses, 10 meses, tiene la tarea junto a otro grupo de docentes de reorganizar la Unión de Educadores Bonaerenses de la ciudad de Mercedes y de la zona oeste, que comprendía Mercedes, Suipacha, Navarro, Lobos, no me acuerdo qué otro distrito más, y bueno, después de un arduo trabajo logra reorganizar la Unión de Educadores Bonaerenses, y le proponen que se candidatee ya en el año 83, previo a las elecciones, que se presente como candidata a Secretaría General, y ella le dice que no, porque su mandato y su compromiso era darle una organización y una estructura democrática al sindicato, y que no era ético, después de haber realizado ese trabajo, usufructuarlo en una candidatura. ¿Tus padres fueron funcionarios? No, funcionarios gubernamentales, ninguno de los dos
nunca aceptó ningún cargo gubernamental por el hecho de su vocación sindical, porque ellos entendían que porque ambos en el tiempo fueron parte de las organizaciones gremiales de municipales, donde después también trabajaban, y por ser representantes gremiales consideraban que era incompatible el hecho de ser funcionario estatal. ¿Concejales? Mi mamá fue concejal, elegida en el año 1983 en la reapertura democrática, donde se elige la totalidad de los 18 concejales de la ciudad de Mercedes. Mi mamá sale electa en el lugar número 4 o 5, porque en ese momento no estaba la ley de equidad ni tampoco el cupo femenino, sino que fue mocionada y aclamada en una asamblea en la agrupación Unidad y Lealtad, dirigida por el doctor Giosio, que bueno, de esa asamblea fueron que salieron elegidos los candidatos, y mi mamá fue elegida como referente de la rama femenina del Partido Justicialista. Y después en el año 85, cuando se da la segunda elección, ya en este caso para elegir cargos legislativos, como no había, o sea, habían sido todos electos por 4 años en el año 83. Como tenía que haber una remoción, de alguna manera se tenían que elegir quién eran los que iban a ser removidos. Y en un acuerdo político entre las fuerzas políticas nacionales, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Diputados de la provincia, como en los consejos deliberantes, se ponía a la totalidad de los integrantes en un sorteo donde los que sacaban bolilla blanca quedaban por 4 años y los que sacaban bolilla negra pasaban a concluir su mandato en los 2 años. Mi mamá sacó bolilla negra, por lo tanto fue concejal durante 2 años y caducó su mandato en la primera renovación democrática. Fabián, ¿qué conoce de la historia del peronismo en Mercedes? Conozco, creo que algo, no te sabría decir si mucho o poco. Con mis viejos hablábamos mucho de la historia del peronismo. Te puedo decir que conozco bastante del ex diputado Siri. Tuve la suerte y la dicha de haber trabajado mucho tiempo al lado del doctor Julio César Giosio, de haber escuchado sus historias, sus relatos, de todo su devenir, porque si bien él cuando fue intendente yo era muy chico, lo que sé lo sé de boca de él y de relatos de mucha de la gente que estaba a su alrededor y también de mis padres. Creo que conozco bastante de la historia de la ciudad. Contar un poco de Ángel. Bueno, Angelito Siri fue lo que se podía determinar como uno de los primeros avanzados del peronismo, un hombre que tuvo la suerte de estar muy cerca de Cámpora, del que fue presidente por muy poco tiempo, un hombre que pertenecía a un sector del peronismo que la historia no los trató muy bien, por el hecho de que después de haber sido presidente Cámpora es como que fue olvidado por la historia. Por lo tanto, todos los referentes que estuvieron a su costado y pertenecían a sus agrupaciones como que pasaron al olvido. Fue diputado provincial, fue el primer diputado provincial que tuvo la ciudad de Mercedes. Un hombre que venía del pueblo y que, por lo que yo conocí y por lo que me relataron, un hombre muy cercano al pueblo, un hombre que tenía una agrupación política en la calle 30 y 31. Hasta no hace mucho tiempo todavía existía el local, ahora ha sido reformado, ahora hay una casa. Un hombre que venía todos los fines de semana de la ciudad de La Plata y se tomaba el tiempo suficiente para poder alojarse en su agrupación y recibir a la gente, recibir a los humildes, tratar de darle soluciones.
entendamos también de que en la época que Angelito Sili fue diputado no había las posibilidades ni los adelantos que hay hoy. Él se tenía que ir a La Plata y tardaba como 7 horas para llegar a La Plata. Que digamos que Dios está en todos lados, pero atiende en la capital. Un hombre que por los relatos que yo he escuchado, de una altísima sensibilidad social, y algunas personas que lo conocían mucho siempre me dijeron que era un hombre que nunca se sirvió de su cargo, sino que por el contrario, utilizaba el cargo para darle soluciones a los humildes. ¿Qué opinas del movimiento sindical? Bueno, el movimiento sindical yo creo que es, como toda organización dirigida y organizada por los hombres, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y yo como peronista no puedo más que decir que el movimiento sindical es un organismo necesario e imprescindible para el desarrollo de la actividad sociopolítica de la Argentina y de nuestra comunidad mercedina, porque son los interlocutores válidos elegidos por los trabajadores para que interpelen e intercedan ante el poder del Estado a los fines de lograr el objetivo de máxima que expone la doctrina del general Perón por medio de la justicia social, que es el ascenso social del pueblo y del trabajador. ¿Y de las organizaciones sociales? Bueno, las organizaciones sociales las podemos entender como un afluente más moderno, más cercano a nuestros tiempos, y que son producto de las sucesivas crisis cíclicas en las que vive la Argentina, donde lleva a la desnaturalización concreta y palpable de lo negativo a lo que puede llevar un Estado cuando abandona la justicia social. Cuando un Estado abandona la justicia social nos lleva al límite de las posibilidades del ser humano por medio de la quita del empleo, por medio de la quita del poder adquisitivo, y eso genera de que el pueblo, al no verse representado por las organizaciones instituidas, se movilice por sí solo. Al movilizarse por sí solo encuentran nuevas modalidades de agrupamiento, nuevas formas de representación, y ahí es donde nacen los hoy conocidos como movimientos sociales, que al igual que los movimientos sindicales representan un estado de necesidad ante la falta de la justicia social y son también, al igual que los movimientos sindicales, otra expresión de los hombres que tienen cosas buenas hechas por los hombres y cosas malas también llevadas adelante por los hombres. Fabián, si vos tenés que decir 5 nombres de compañeros peronistas históricos, ¿quién se te ocurre? Angelito Sili, Julio César Giosi, Mari Iriar, Miguel Vita, Martín Subeldía, por ser un poco mi mentor y mi instructor en un montón de cosas, y bueno, mis viejos. Que hablemos un poquito del doctor Giosi. Bueno, hay un montón de cosas, sería muy largo, pero bueno, para resumirlo te podría decir, viendo y analizando sociopolíticamente los últimos 50 años de Mercedes, el mejor intendente lejos que tuvo Mercedes, un hombre muy particular en lo personal, tenía sus formas, tenía sus modos y su forma de pensar era muy estructurada y muy cerrada. A partir de esa forma de pensar tan cerrada,
tenía una expresión muy particular que demostraba honestidad en cada uno de sus actos. Él te podía decir que sí, y era sí, y te podía decir que no, y era no. No había un quizás, no había un tal vez, era sí o era no. Y fundamentalmente en todos sus actos de gobierno, en todos sus actos personales, el hombre era honesto, era frontal, era directo. Algunos podían descalificarlo por esa frontalidad, otros lo descalifican porque decían que tenía la ciudad alambrada, que no dejaba entrar a nadie, que no dejaba que la ciudad crezca. El devenir de la historia te marca que cuando se abandonaron las formas organizadas, estructuradas y debidamente formalizadas, Mercedes creció en forma desproporcionada, desorganizada, y todos los lugares que crecieron de Mercedes no tienen servicios, por lo tanto. Tan equivocado el doctor Gesell no estaba en encontrar las formas de que Mercedes creciera armónica, organizada y estructuralmente. ¿La mejor obra de Gesell? Te puedo nombrar dos que tienen dos características total y absolutamente diferentes. Una fue de alguna manera continuada por la presión de la gente y la otra fue abandonada. Creo que el logro desde lo social, lo más importante que se hizo fue la planta depuradora de residuos cloacales, que durante casi 10 años estuvo peleando con los diferentes gobiernos nacionales para que le pudieran aprobar el destrabe de la maquinaria en el puerto de Buenos Aires. Cuando logra poner en funcionamiento la planta, las máquinas estaban obsoletas. Y los siguientes intendentes hicieron caso omiso de la planta depuradora y hoy por hoy sigue recolectando la misma cantidad de líquidos cloacales que cuando Gesell era gobierno, lo cual quiere decir que la abandonaron y no la hicieron crecer como correspondía. Y lo segundo es el teatro que hoy lleva su nombre, que fue una obra que muchos decían que era una obra faraónica, que era una locura, que nunca se iba a poder concretar, y sin embargo lo hizo y terminó poniendo en Mercedes un ícono que nos enaltece y nos diferencia a muchas de las ciudades de la zona. Fabián, ¿cómo ves el peronismo actual? Como decía el general, es una bolsa de gatos. Por ambiciones personales, por desconocimiento de la historia, por un montón de otras razones sociológicas, politológicas y hasta culturales, veo que se están peleando por cosas que no hacen al fondo de la cuestión y en definitiva están dejando crecer a un monstruo de dos cabezas que va a terminar liquidando la base fundamental del peronismo, que es los logros sociales y la justicia social. Para terminar, ¿qué es lo último que te gustaría decirle a los compañeros? Mirá, lo último en el video, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que más que hablarle a los compañeros, que los compañeros son suficientemente inteligentes y capaces como para poder llegar al mismo razonamiento o a otro, pero que contribuya al desarrollo del peronismo, yo le quisiera hablar a aquellos que se dicen dirigentes y que a la hora de sentarse a una mesa lo primero que propugnan son sus puestos, sus cargos, sus lugares en las listas, y no se sientan a la mesa con humildad de ver qué es lo que pueden darle al peronismo. El general Perón nos enseña, cuando vuelve de España, con gran humildad, en esa maravillosa obra que nos dejó, que nos legó dentro de la doctrina, que es
La comunidad organizada, que es su tercer libro, nos enseña de que antes que todo está la patria. Antes que el hombre está la patria, antes que el cargo está la patria. Y alguna vez el peronismo tiene que volver a releer las 3 obras del general. Los dirigentes tienen que sentarse a una mesa y empezar a diagramar los mejores caminos para devolver el peronismo al poder y la justicia social al pueblo. Mientras sigamos teniendo dirigentes que no dialogan con el pueblo, que no consensúan para alcanzar la justicia social, desgraciadamente el peronismo va a seguir siendo una bolsa de gato. Bueno, muchas gracias, Fabián. Gracias a vos, Fabián.